¿Qué tal amigos? Como ya habíamos visto en episodios anteriores, la música a través del tiempo siempre ha estado relacionada con el más allá. De ahí el elemento de que Orfeo con su lira podía bajar al inframundo. Todo este simbolismo vendría a ser una reminiscencia de esos ritos chamánicos de la antigüedad. Es por eso que, como habíamos visto a lo largo del tiempo, la música siempre ha estado relacionado con la magia, el chamanismo y la alquimia, ya que ésta desde tiempos inmemoriales contiene obras las cuales contienen un carácter espiritual. Como ejemplos más notorios, desde la fuga de Atalanta hasta Mozart, que este es considerado masón con su obra La flauta mágica, o Beethoven con su música masónica, pasando por los Rosacruces, desde Robert Fludd a Eric Satie. Sin olvidar el ocultismo de Wagner. Esto siempre con un enfoque de trance musical. Esto sumado a las leyendas musicales como la de Paganini, que hiciera un trato con el diablo, y así tomando el origen de la música, que siempre ha estado relacionado con el más allá, y todas sus leyendas, así como el ocultismo que ha estado impregnada en esta, su relación que se dio futuramente con el rock and roll sería el resultado de estas leyendas. Como ya habíamos mencionado antes, el diablo mantiene una relación estrecha con el mundo de la música, como dijimos, Hades o Plutón y el mito de Orfeo, pero el diablo es relacionado más y reconocido por su figura en el rock and roll. A comienzo de los años 50, un joven afroamericano de nombre Little Richard modificaba el repertorio de rhythm and blues del sur de Estados Unidos, mientras comenzaba a popularizarse un tema Rock Around the Clock de 1956, interpretado por Bill Haley y And the Comets. Ese mismo año, Elvis Presley aparecía en el show de Ed Sullivan y los movimientos de su pelvis, imposibles para el público gracias al plano recortado de la cámara, marcarían una nueva revolución social. Se había inventado el rock and roll, un término que tomaba un significado del argot sobre los movimientos del cuerpo humano durante el acto sexual. Durante su evolución, el rock and roll se asoció a fenómenos como el amor libre, el consumo de drogas o el pacifismo. La juventud necesitaba expresar sus miedos e inquietudes sobre una desigualdad e injusticia que en los años 30 a los 50 debatía entre el poder de las potencias nucleares, la Guerra Fría y la pobreza del tercer mundo. Jóvenes fueron considerados indecentes por gran parte de la sociedad conservadora, que acabó encontrando por culpable al demonio. Pero pasó algo muy curioso con el rock, que fue muy similar a lo que está sucediendo actualmente con lo que serían géneros como el reggaetón y lo que serían los tan odiados corridos tumbados. Estos pasaban de una contracultura a una tendencia, y lo satánico hacía que se convirtiera esto en moda. Algunos de los grupos comenzaron a asumir como propias las acusaciones de satánicas de los sectores conservadores, por lo que a partir de los años 70 los productores de música se dieron cuenta de que sus productos satánicos generaban una gran expectación y una imagen marginal muy atractiva para potenciales compradores. Incluso la relación de los colectivos conservadores producía un efecto contrario al deseado, con un mayor número de ventas en discos. Así que la asociación entre el demonio y el rock surge del desarrollo durante los años 30 del blues o rhythm and blues. Una evolución de los espirituales afroamericanos cantados en las plantaciones esclavistas del sur de Estados Unidos. Los trabajadores de los campos y los obreros de las fábricas acudían a pequeños locales donde podían ahogar sus penas consumiendo alcohol o esterno,
un producto que se usaba como combustible de las estufas. En aquellos tugurios considerados por las iglesias como casas del diablo, surgía esta música envuelta en leyendas en la que el diablo, que normalmente era un hombre afroamericano, se aparecía en una encrucijada de los caminos para mostrar sus cualidades musicales. El primer caso de presunta posesión diabólica en el blues fue el de Tommy Johnson, un bluesman nacido en 1896 y que a partir de 1910 vivía tocando la guitarra en Crystal Spring, donde afirmaba que había adquirido su habilidad acrobática musical gracias a un pacto con el diablo. Otro caso similar es el del músico de blues P.T. Waterstraw, que de 1902 a 1941 se hizo llamar el yerno del diablo, residente de San Luis, Missouri. Su pacto diabólico le ayudó a realizar 175 grabaciones durante 30 años. Pero quizás el caso más conocido de bluesman poseído es el de Robert Johnson en 1911 a 1938, que según la leyenda vendería su alma al diablo en un cruce de caminos, acompañado de su guitarra y del hueso de un gato negro hervido. Su éxito póstumo se debe a que algunas de sus canciones han sido inmortalizadas por los grupos como Rolling Stone, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, Eric Clapton, y también a la narración de su vida en la película Crossroads. Pero quizás alguien que fue muy influyente en esta corriente de pensamiento sería Aleister Crowley, debido a que fue uno de sus mayores referentes del satanismo musical en el rock and roll. Nacido en Inglaterra en 1875 y que desde muy joven había recibido el sobrenombre de la Bestia, probablemente por un episodio en el que con solo 8 años había despellejado un gato para comprobar si tenía realmente 7 vidas. Crowley, fascinado desde su adolescencia por el sexo y lo oculto, había cambiado su nombre de pila Edward para no tener que compartirlo con su padre, un hombre que le había educado en un entorno severo dentro de un grupo protestante. Aleister Crowley ya aparecía en viejas grabaciones realizadas sobre los años 20 en discos de cera, como el titulado La Gran Bestia Habla de 1920, en el cual recitaba sus propios textos en inglés y en un idioma incomprensible, para algunos una lengua angélica o demoníaca. Pero su primera aparición en el imaginario del rock se debe a los Beatles, que en el año de 1967, gracias a John Lennon, que lo introdujeron su imagen en la portada de uno de los discos más importantes en la historia de la música, el Sgt. Pepper. Paul McCartney había tenido una idea de incluir en dicha portada la imagen de los ídolos de la juventud de los miembros del grupo, y Lennon, el más ecléptico, había confeccionado una lista que, además de Crowley, incluía al Marqués de Sade, a Oscar Wilde, entre otros. John Lennon había incluido también en algunas de sus entrevistas frases que pertenecían claramente al ideario de Crowley, como cuando dijo para la revista Playboy, pasando por Graham Bond. Esta fascinación por Crowley llegó hasta David Bowie, que durante los años 70 le citaba en su tema Quicksand. Cada vez más cerca de la Golden Dawn, inmerso en el uniforme imaginario de Crowley. Durante los 80, el heavy metal de Iron Maiden también dio cabida a Aleister Crowley en algunos de sus temas, como el de Moonchild, perteneciente a su disco Seventh Son of the Seventh Son, al igual que lo hizo Ozzy Osbourne, que incluyó una canción titulada Mr. Crowley. Durante los años 90, Marilyn Manson definió a Crowley como uno de sus escritores favoritos, y en su disco Portrait and America Family hacía mención en la canción Misery Machine a la etapa siciliana de Crowley en la abadía de Telema. Cabalguemos a la abadía de Telema,
donde la sangre es pavimento. Una abadía que ya había sido citada con anterioridad por Ian Gillan, el cantante de Deep Purple y Black Sabbath, en Abbey of Thelema de 1978, y entre todas estas referencias quizás la más sorprendente sea la del extraño disco de Michael Jackson, Dangerous, Peligroso, de 1991, en cuya portada, obra el dibujante Mac Ryden, aparece un hombre con una pajarilla que se encuentra rodeado de símbolos mágicos y esotéricos como el ojo del conocimiento, la estrella de 5 puntas o la calavera y las tibias cruzadas, para muchos una evidente imagen de Crowley. Como podemos apreciar, esta relación que existe entre la música, el rock and roll con el diablo, simplemente es de carácter tradicional y que ha caído en la cultura popular a través de leyendas, el cual también hace un hincapié a lo que sería a los ritmos percusivos afroamericanos y ese racismo conservador que existía en el siglo XIX en Estados Unidos, vigente hasta la fecha. Y en una sociedad que estaba devastada culturalmente, llega esta influencia de este charlatán y cambia y modifica todo lo que sería el sentido real de la música. En conclusión, lo que sería la tradición, las leyendas, el racismo y la moda es lo que habría vinculado esta relación que existe de el demonio con el rock and roll. Y bien, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben que si ustedes tienen algo que agregar, por favor déjenmelo saber en comentarios. Ahora, si han llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerles y desearles un excelente día.